Bendiciones, iglesia. Es una alegría nuevamente para compartir una enseñanza esta semana con un nuevo tema que traemos y esperamos que les sea a ustedes de mucha bendición. El tema que traemos en esta oportunidad se titula El proceso del milagro. Tal vez algunos de ustedes están esperando un milagro en la salud, un milagro financiero y por qué no también llamarle un milagro a un proyecto, a algo que hemos emprendido o queremos lograr y llegar a esa meta. Pero vamos a aprender que hay milagros obviamente que son instantáneos, son en el momento, de un día para el otro o en el preciso momento, pero otros tienen un proceso. Vamos a tomar la vida, ¿se acuerdan de Abraham y Sara? Llevó un tiempo, un proceso. Dios le da la promesa que van a tener un hijo, pero pasan más de 20 años para que ellos puedan ver la promesa de ese hijo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no sabemos esperar, creemos que esperar se refiere a un día, 2 días, pero en el caso de Abraham fueron muchos años de espera, pero al final Dios es fiel y Dios cumplió esa palabra que le había dado. Una de las cosas que dice de Abraham la Escritura es que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Significa que él era de edad avanzada, su mujer estéril, la esperanza de tener un hijo era nula, era imposible. Pero a esa esperanza o desesperanza había una esperanza que estaba por encima, que era la promesa de Dios, que iban a tener un hijo. Y por eso este hombre peleó de esperanza contra esperanza. Romanos 4:18 dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y así será tu descendencia. Noten lo que dice, conforme a lo que se le había dicho. Dios habla, Dios nos dice, Dios promete a nuestros corazones, nuestras vidas. Tenemos vigentes promesas, no han caducado, no han prescrito. Dios es fiel, Dios las mantiene aún para nosotros. Tenés que hacer memoria de esas promesas y comenzar a creer. Te ha llevado un proceso, te ha llevado meses, te lleva años, tal vez te está llevando de hace un tiempo hacia acá, pero no olvides el caso de Abraham. Dios cumplió al final de todas las cosas. Algunas cosas que vemos de Abraham: él volvió a creer, además de sus limitaciones físicas, él le creyó a Dios. Todos nosotros tenemos limitaciones, pero lo importante es creerle a Dios. Y Dios sí lo puede hacer. Nosotros, nuestras fuerzas, los médicos, la finanza de este país, es imposible. Pero si confiamos, servimos a Dios con todo nuestro corazón, sí es posible. Debemos ser personas resilientes. Esa palabra significa alguien que es capaz de atraviesa una situación difícil, se levanta, aprende y continúa hacia adelante. Abraham aprendió que Dios podía hacer un milagro. Se levantó y siguió hacia adelante. Tienes que levantarte en medio de ese milagro que estamos peleando y seguir creyendo. Yo sé que pasa el tiempo y la esperanza empieza a menguar. Me pasa en lo personal, yo también tengo sueños con mi familia,
sueños familiares, ministeriales, y pasan los años, pasan los meses y parece que esa esperanza se quiere ir, pero debemos entender, Dios me hizo entender que hay un proceso. A veces nos toca el proceso del milagro, pero al final cumplirá Dios lo que Él dijo. Dios va más allá de lo humano, más allá de nuestros límites. No limitemos a Dios, no miremos un milagro conforme a lo que tenemos o lo que somos, porque así no obra Dios. Dios obra conforme a quién es Él y lo que Él puede hacer. El milagro es desde el cielo hacia nosotros, no desde nosotros al cielo. Eso es importante que nosotros podamos entenderlo y que podamos generar en este tiempo frutos de perseverancia. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los de con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios nos da una palabra, pero también hay que aprender a retenerla. No solo es escucharla, sino aprender a retenerla. Hemos escuchado muchas promesas a lo largo de nuestro camino, de nuestro andar con Cristo, pero ¿cuántas de esas palabras nosotros hemos aprendido a retenerla y apropiarnos de esa palabra y hacerla nuestra? Dice aquí en Lucas que hay que dar un fruto de perseverancia luego que se retiene la palabra, perseverar hasta verla cumplida o hasta verla ese cumplimiento sobre nosotros. Dice que Abraham tampoco se debilitó en la fe. Dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó la fe. Claro, la fe tiende a debilitarse, tiende a perder fuerzas, tiende a perder esa resistencia. Cada vez es menos y eso hace que dejemos de creer en lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero justamente tienes que llenarte de Dios, estar conectado a Dios, ser totalmente dependiente de Él, para que esa fe se mantenga intacta en el nivel que debe ser, esperando ese milagro. Así que es importante entender eso, no debilitarse en la fe para esperar el milagro. Tenemos que aprender a esperar con optimismo, ¿no? Porque ¿de qué vale si vamos a esperar esperando lo malo? No tiene sentido. Si vamos a esperar, estemos optimistas que lo bueno está por venir, que lo mejor está por venir. Noten la escritura, dice que hay que proseguir al blanco. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer mientras esperamos o estamos en el proceso del milagro? Dice, prosigo. Es decir, sigo adelante. Debo seguir con las fuerzas que me quedan, con la fe que me queda, los ojos puestos en Jesús y seguir creyendo que justamente el Señor va a hacer su obra en su debido tiempo. Pero imagínense ustedes que estamos a punto de llegar a la meta y de ver concretado ese milagro, pero unos metros antes renunciamos, un poco más atrás del camino
soltamos la toalla, perdemos la bendición. Entonces, si Abraham hubiera hecho eso, al año, a los 5 años, hubiera perdido la esperanza, que de hecho esa esperanza la perdió Sara y instigó, presionó a Abraham para que tuviera un hijo fuera del matrimonio, y trajo problemas por la desesperación y por la impaciencia de que el milagro no llegaba a su vida. Dios tenía una fecha de cumplimiento. Eso habla de que en el proceso la gente comete errores, no sabe esperar, se adelanta y quiere ser mejor que Dios. No, nosotros tenemos que proseguir al blanco. Pablo dice, en Filipenses dice, yo sé que todavía no lo alcanzo, pero voy a seguir. Eso es el proceso del milagro. Yo sé que todavía no lo alcanzo, no llego, no lo veo, pero voy a seguir. Así que te animo en el amor del Señor, que sigas adelante, que te levantes con esas pocas fuerzas que tienes, te levantes. Dios te dará las fuerzas de Él para seguir adelante y poder ver pronto el milagro en tu vida. Dice también de Abraham que él se fortaleció en fe. Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice que se fortaleció, pero también dice, tampoco dudó. No dudemos, no demos lugar a la duda, y menos aún, demos lugar a la incredulidad, porque son enemigos de la fe y matan la promesa y el milagro de Dios. No dudemos, creamos hasta el último momento, y mientras hay que fortalecerse. Abraham hacía cosas para fortalecerse y seguir creyendo. Y a eso le podemos llamar los hábitos espirituales. Los hábitos espirituales van a mantener tu fe allá arriba. Los hábitos espirituales te van a ayudar a tener esa fe y no dudar y no ser un incrédulo. Y ya sabes seguramente cuáles son los hábitos. Parece que se habla de algo sencillo, repetitivo, pero es algo que la gente no practica y por eso no puede ver una fe robusta, una fe victoriosa. Y esos hábitos son la oración. Abraham oraba al Padre, reclamaba la promesa, pedía fuerza para fortalecerse y esperar la promesa. Así tenemos que hacer nosotros, pedir la fortaleza y estar en comunión para que nuestra fe se fortalezca. La palabra abre el espíritu de fe, abre los ojos para ver los milagros de Dios. Dios habla por medio de la palabra, da promesas a nuestros corazones. Dios nos dice, nos guía, nos pastorea, nos fortalece. Quien pasa tiempo con las Escrituras será alguien sabio, será alguien fortalecido siempre para poder esperar ese milagro. Congregarse es tan importante, asistir a las reuniones, porque es un ambiente de fe. Tienes que estar en los lugares de ambientes de fe. Y a veces quedándonos en casa es un ambiente familiar, pero no es un ambiente de fe, donde hay palabra, atmósfera, unción, adoración, alabanza, profecía y tantas otras cosas. Debes y es necesario que habites en lugares, en atmósferas de fe, para que tu fe se mantenga encendida, y eso lo sacamos congregándonos. Otro hábito espiritual es servir juntos. El servir mantiene nuestra pasión por Jesucristo y provoca que Dios se mueva en misericordia para nuestras vidas. Miren lo que dice Salmos 71:3.
sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. El Señor es nuestra roca de refugio, pero el salmista dice, yo voy a recurrir, continuamente. Estás yendo continuamente a Dios a pelear ese milagro, a ser fortalecido esperando el milagro. Dice continuamente, no dice de vez en cuando, sino esa palabra continuamente habla de una regularidad en la relación y en la comunión con Dios que era permanente y constante. Eso hace que nuestra fe se fortalezca, como pasó en la vida de Abraham. Y por último, Abraham dice que estaba convencido de lo que Dios le había prometido. Convencido. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tienes que estar convencido de que Dios va a hacer ese milagro, que Dios nos va a prosperar, o que Dios nos va a sanar, o que Dios nos va a transformar, o nos va a hacer libres de angustias, de tristezas, que Dios va a transformar la familia, que Dios va a cambiar el hogar. Uno tiene que tener convicción. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ustedes, ¿cómo pueden mantener esa fe convincente en saber que el que lo prometió es fiel? Que es fiel y no hay error, y no hay desconfianza alguna en Él. Él no miente, Él es transparente, Dios es bueno. En Él podemos tener confianza que lo que dice así se hará, no como nosotros, que cumplimos y no hacemos, que fallamos, prometemos y somos cambiantes. En Dios no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no hay que dudar. Tampoco hay que escuchar las voces negativas, algo que nunca, Abraham, en el momento que escuchó la voz de su esposa, hicieron todo mal, porque él abrió su oído a la presión, sin dejar que se cumpliera lo que Dios había prometido. Y entonces nos deja una enseñanza: hay que cerrar el oído a gente negativa, a gente que nos dice que no, a gente que te enterás o cosas que sabes. Vienen a veces esas situaciones a apagar la fe y el milagro que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Por eso hay que cerrar el oído natural, pero también el oído espiritual, para que nuestro espíritu y nuestra alma se mantengan sanos. Y por último, esperar, enfocarse y accionar. Esperar en Dios, que Dios lo va a hacer, convencidos, con nuestra fe allá arriba, enfocarnos, prosigo a la meta, dice la palabra, pero también no quedándonos quietos. Accionar con palabra, con oración, con búsqueda, sirviendo a Dios. Y mientras hagamos estas cosas en el medio del proceso del milagro, al final vamos a ver ese milagro de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a orar por esto. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza y estas palabras y estas promesas. Señor, revístenos de poder y de gracia para atravesar el proceso del milagro, Señor. Señor, confiamos que al final, Señor, de este proceso veremos nuestro milagro. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Como siempre y por último, vamos a preparar nuestra ofrenda, nuestra muestra de amor al reino, para sostener al reino, y algo que bendice nuestras familias, porque nosotros sembramos el reino de Dios. Señor, reconocemos, tú eres proveedor y dador de todas las cosas. Señor, traemos nuestra semilla para que tú las multipliques en nuestras manos y que nada nos falte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido una bendición, iglesia, compartir con ustedes esta enseñanza. Espero que les sea de bendición, edificación. Quédense allí, como siempre, hablando, compartiendo, aclarando dudas y finalmente cerrando con una oración por sus peticiones. Nos vemos la próxima por este mismo medio. Dios le bendiga.